En Te digo la otra, entramos en la cuenta regresiva hacia la victoria. Lo que digan los candidatos es parte del juego electoral. nos vestimos de gala para la fiesta de la democracia. Aristóteles tenía razón, el hombre es un animal político. Elecciones 2019. El debate. Es lindo votar, está bueno. Ya estamos próximos a empezar. Acá la televisión está mostrando, bueno, lo que son las sedes de los dos partidos que van a estar participando del debate, desde la Huella de Serengui y también desde uno de los locales del Partido Nacional. Y nosotros los vamos a dejar con el debate y luego en las tandas vamos a estar analizando y comentando lo que vayan diciendo Martínez y comiendo pizza, seguramente. ¿Por qué mentirles? ¿Por qué mentirles? Así que bueno, seguimos luego en la primera tanda del debate y nos reencontramos. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Uniradio.edu.uy. China! No es un debate, no es una transmisión, no es un hecho periodístico, se lo trata como si fuera un acontecimiento histórico. Viví el debate con Te digo la otra. Economía. Daniel Martínez. Muchas gracias. Buenas noches, queridas uruguayas, queridos uruguayos. La verdad, un placer estar en este debate democrático que nos permitirá debatir ideas y, en definitiva, a los ciudadanos y a las ciudadanas poder escuchar los diferentes puntos de vista. Además, este debate para nosotros cae inserto en un momento histórico para el país. Por un lado, la posibilidad de volver al pasado y, por otro, la posibilidad de seguir en un proceso de crecimiento económico y de justicia social que se empezó en el año 2005. Estos 15 años, la verdad, han sido muy importantes para el Uruguay. Se venía una crisis muy profunda y, la verdad, ¿quién diría en el año 2004 que el salario real iba a crecer un 60%? ¿Quién diría que en estos 15 años el Uruguay pasara a ser el país que mayor riqueza generara por habitante y por año en toda América Latina, que no lo era en el año 2004? ¿Quién diría que esa riqueza que generamos los uruguayos se distribuiría de la forma más equitativa de toda América Latina, que tampoco lo era en el año 2004? ¿Quién diría tener un riesgo país notoriamente bajo en la región, ni que hablar, y aparte capacidad de poder asumir los compromisos de una deuda neta realmente baja para lo que es la historia del país? La verdad que en este proceso, por supuesto que estamos convencidos que tuvo mucho que ver el liderazgo y las políticas del Frente Amplio, pero estamos convencidos que en realidad el gran protagonista de este salto en calidad ha sido el pueblo uruguayo, hombres y mujeres. Por eso a veces nos molesta, no nos gusta, que un día sí y el otro también se trate de decir que está todo mal. Ha habido un salto en calidad en que todos hemos sido protagonistas. Estamos convencidos también que la soberbia no es buena consejera y que ha habido errores y que quedan cosas por hacer de mucha importancia. La seguridad es un tema que nos preocupa, nos ocupa y tenemos propuestas. La situación de la enseñanza, en donde debemos avanzar hacia ese cambio estructural y además debemos lograr que nuestras muchachas y muchachos terminen, sobre todo a nivel de enseñanza media, el 100% de los que empiezan. El déficit fiscal, que también nos preocupa y tenemos propuestas para su abatimiento. Que debemos diversificar la matriz productiva, generando sectores de mucho más valor agregado y actividad económica con más tecnología. Pero para eso se necesita certeza, confianza y experiencia, que es lo que nosotros pensamos que podemos ofrecerle a la ciudadanía. En la Intendencia de Montevideo heredamos un déficit fiscal altísimo y terminamos con una superávit del primer año un 7% y luego 2 años más de superávit. Además, un plan de obras que está revolucionando lo que es la infraestructura en la ciudad de Montevideo. A nivel del Ministerio, ustedes recuerdan lo que fue el Plan Estratégico de Energía, que nos permitió pasar de importar energía a exportar energía hacia la región. Por un lado, tenemos esta situación y por otro lado, un mundo cambiante que nos desafía. Una posibilidad es el ajuste, la motosierra tal vez. Y por otro lado, aceptar el desafío como una oportunidad para insertarnos en el mundo de una forma diferente. En buena medida ya empezamos este proceso.
Lo que es el contrato UPM, la inversión más importante de la historia del Uruguay, más lo que son los 2.000 millones de dólares de inversión en proyectos público-privados, aseguran un total de 5.000 millones de dólares, en los cuales podemos asegurar ya que en los próximos 3 años tendremos 15.000 puestos más genuinos de trabajo de calidad. Por ese camino de futuro es que tenemos claro que podemos hacerlo. Economía. Luis Lacalle Pou. El Frente Amplio incumplió promesas y por ende no es creíble. Vale recordar la campaña electoral del 2014, el doctor Vázquez, el contador Astori, diciendo que no iban a haber impuestos. Sucedió todo lo contrario. Tampoco es creíble en las proyecciones que hicieron. Yo tengo aquí los números del presupuesto del 2015. Claramente los niveles de crecimiento, los niveles de inflación, claramente los niveles de deuda bruta no se adecúan a los planteos. Y no es creíble porque los mismos asesores de Daniel Martínez son los que están hoy aquí en el gobierno. Y por eso a mí me parece muy importante el día de hoy, es muy importante que finalmente se diga qué es lo que se va a hacer. Si el Frente Amplio va a seguir la tendencia de aumento de impuestos, de aumento de tarifas, además de aumento del gasto, porque al Frente Amplio no hay plata que le alcance en términos de economía. ¿Se sigue esa tendencia o se ahorra? No hay un camino del medio. Y el ahorro es una forma de respetar los recursos que paga la gente. Por supuesto que hay que administrar responsablemente. Y a mí me gustaría saber a quién le creo yo. ¿A cuál de los tres Daniel Martínez? Al Daniel Martínez que va a tener que aplicar el programa de gobierno del Frente Amplio, que claramente establece en 3 o 4 puntos la posible suba de impuestos. Al Daniel Martínez, que hace poco tiempo decía ante empresarios que quien asegure que no va a subir impuestos realmente no sabe lo que va a pasar en el futuro. O al Daniel Martínez, que hace 3 días también ante empresarios dijo que no iba a subir impuestos. Y esto para mí es fundamental, porque nosotros no la hemos jugado. Nosotros asumimos ante la opinión pública que no va a haber suba de impuestos. Porque si el grande está hasta acá, el mediano y el chico, el que emprende, el que trabaja, el que produce, el que comercia, el que industrializa, el que se dedica al turismo, a los servicios, ese no puede más. Porque el ajuste en Uruguay ya está. Es silencioso y triste. Es récord de concordato de cierre de empresas el año pasado y el anterior. Es un desempleo creciente que lamentablemente si se sigue esta tendencia por parte del gobierno no va a solucionarse. Se habla de que esto salimos con crecimiento, por supuesto, pero para que haya crecimiento tiene que haber inversión. Y para que haya inversión tiene que haber ganancia. Nadie va a invertir para perder. ¿Y el círculo virtuoso cuál es? Es la inversión cuando hay ganancia, es el crecimiento, y eso genera más trabajo, eso genera más y mejores salarios, porque al fin y al cabo esto se trata de que los uruguayos puedan trabajar, de que los uruguayos ganen más, de que se pueda emprender y que no sigamos exportando uruguayos a lo largo y ancho del mundo. Y por eso me parece fundamental que el candidato del Frente Amplio, el candidato del gobierno, hoy aquí, ante la ciudadanía uruguaya, le diga realmente cuál es el camino que va a seguir. Porque hasta ahora han sido evasivas. Hasta ahora no sabemos a ciencia cierta. Y como el antecedente inmediato es el del doctor Vázquez, el del contador Astori, que en campaña dijeron que no iban a aumentar los impuestos, y todos sabemos lo que pasó, me parece que es un gran momento aquí para que el candidato del gobierno nos aclare qué es lo que va a hacer. Si va a manejar las finanzas públicas de manera responsable o si va a seguir la tendencia de seguir equivocando las proyecciones y seguirle metiendo la mano al bolsillo de los uruguayos, que no da más. Daniel Martínez. Muchísimas gracias. Escuchando al señor Lacalle, me recuerda en buena medida lo que pasó hace 4 años en Argentina, donde había un candidato Macri que pintaba todo fácil, criticaba mucho al gobierno y lamentablemente ya sabemos lo que pasó, que fue, la verdad, el desastre, la catástrofe. A mí me gustaría también saber cuáles son verdaderamente las propuestas en concreto, de dónde está delineado la propuesta de gobierno.
Nosotros hemos visto una ley de emergencia que nos preocupa. Más de 300 artículos, muchos de ellos muy discutibles, que hay que discutir en 90 días. Se habla de devaluar, cuando devaluar sabemos que beneficia a los exportadores, pero no beneficia a los que trabajan para la producción nacional y termina reflejándose en inflación que pagamos todos los uruguayos. Se habla de recortar 900 millones de dólares del presupuesto nacional, que no vemos otra salida que eso implique, menos servicios para la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros hacemos propuestas para construir. Hoy el Banco República, en estos 15 años, ha pasado a dar ganancia, que daba pérdida antes. Con parte de esa ganancia, con 120 millones, lo vamos a dedicar a promover sectores de alta tecnología y desarrollo de valor agregado. Planteamos preparar a nuestra gente para el desafío del cambio tecnológico, capacitando y recapacitando a 400.000 uruguayas y uruguayos, y vamos a hacer exoneraciones y apoyos especiales a las pequeñas y medianas empresas. Luis Lacalle Pou. Lamentablemente, como supuse, el candidato del gobierno no puede contestar esto. Y como supuse también, no es creíble la propuesta. Mismo equipo económico, no se la juegan a decir qué van a hacer y en realidad es voluntarismo puro lo que se dice respecto al crecimiento. Un economista independiente hace pocos días decía que con la propuesta de Daniel Martínez teníamos que crecer durante 10 años de una manera exorbitante que en el futuro próximo lamentablemente no se da. Ahora, comparar con Argentina, yo no digo que sea una falta de respeto al Partido Nacional, digo que es una falta de respeto a la opinión pública, porque yo no voy a cometer el error de decir que Daniel Martínez y su partido son los Kirchner. Podría hacerlo si acudimos a esa simplificación de compararnos con Macri. Pero tan es así que quien sube las tarifas en Uruguay es el Frente Amplio. Quien no se la juega a decir cómo lo va a hacer y dice que es con crecimiento, pero no establece claramente, como lo hizo Macri, es el Frente Amplio. Pero no quiero seguir profundizando en eso. Ahora, cuando aumentan los recursos, es más simple gobernar. Y el antecedente inmediato de Daniel Martínez es que ha aumentado los recursos de la Intendencia. Cuando se jacta un déficit, el déficit lo han pagado con más recursos los uruguayos por multas, por transferencia al gobierno central y por patentes, entre otras cosas. Daniel Martínez. Muy bien. Como hemos dicho, el crecimiento económico va a ser la base fundamental de la recuperación del país y a su vez la inteligencia para entender para dónde va el mundo y hacia dónde destinar los recursos que como país tenemos. No estamos de acuerdo en decir que en Uruguay ha habido despilfarro y no aprovechamiento de buenos momentos económicos. Porque cuando hablamos de que la pobreza bajó de un 40 a un 9%, preguntamos, ¿es acaso eso despilfarro? Cuando vemos que en el periodo de los 15 años se crearon 300.000 puestos de trabajo en base a generación de actividad económica genuina, diversificación de lo que es el comercio exterior del Uruguay, cuando se han perdido, es verdad, 50.000 puestos de trabajo, pero se han generado 300, y en el horizonte tenemos la creación de nuevos 15.000 puestos de trabajo, preguntamos, ¿eso es despilfarro? Estamos convencidos, ha habido una línea firme que ha ido transformando el país, que ha ido generando aumento de la riqueza en datos objetivos y redistribución de la misma. Es el camino cierto. Luis Lacalle Pou. Sí, yo no me quise meter en el tema del despilfarro, pero me veo tentado por la invitación del candidato del gobierno. Hay una frase que es una joyita del 27 de noviembre de 2013, que es del señor Daniel Martínez. Dice, sinceramente, Raúl Sendic, como presidente de forma brillante, siguió avanzando en el cumplimiento de todos los objetivos y permitió que nuestro país avanzara en el sentido estratégico, que es lo que hay que evaluar. No hay otra cosa que evaluar. Esto era una comisión investigadora en el Senado que votó en contra el Frente Amplio. Allí hay un despilfarro que han pagado todos los uruguayos. Vamos a hacer un números. Entre ANCAP, que el que preparó la fiesta de ANCAP fue Daniel Martínez, porque cuando uno ve las medidas que toma durante su presidencia, allí está la génesis de lo que después se pudo hacer en la presidencia de Sendic. Más Pluna, más la regasificadora. Allí en ese despilfarro se va lo que los uruguayos pagan de IRPF al año. Viví el debate con Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar.
Bueno, y se fue el primer bloque de este debate presidencial. ¿Cómo vieron a los candidatos? Yo tengo que decir que esperaba más furcios todavía de los que pudimos estar escuchando. En sí se ve que los entrenaron bien a los candidatos para hablar, aunque no fueron brillantes. He escuchado peores versiones de sí mismos. Sí, un poco nervioso capaz también. Puede ser. Digo, son figuras que están hace mucho tiempo en la política, están que tienen experiencia en exponerse ante grandes públicos. Sin embargo, es una instancia bastante compleja y están todas las miradas puestas en ellos. También puesta mirada en los errores que puedan llegar a cometer, de lo más mínimos hasta los más grandes, y eso puede generar algún titubeo en ambos candidatos. Yo, por ejemplo, desde el punto de vista de la oralidad, lo noto como más natural a Lacalle Pou que a Martínez, ¿no? Sin embargo, Martínez está como pegando desde el principio algo que yo la verdad no me esperaba. Yo pensaba que iba a ser como más... iba a evitar la confrontación, sin embargo, también arrancó... Lo que pasa es que un debate te lleva... Si realmente querés sacarle jugo a esta instancia, un debate te tiene que llevar en algún momento a enfrentar. Arrancó tirando palitos y recibió palitos. Y yo creo que le tomó el guante Lacalle Pou. Creo que Martínez sabía perfectamente que Lacalle, que arrancó segundo por el sorteo, Lacalle iba a atacarlo, entre comillas, y Martínez creo que trató desde el comienzo también enmarcar ese estilo y también él ofrecer. Yo tengo que decir que está bastante más lleno de contenido de lo que yo esperaba, porque yo esperaba más... Pocas expectativas tenía, me está preocupando. Sí. Esperaba algo más parecido a Carolina Cose y el senador Larrañaga, que era repetir eslóganes y no contestarse entre sí. Acá me parece que por lo menos un poco de eso hubo, y hubo cierto cruce de acusaciones, de la motosierra, de la ANCAP, del despilfarro en ANCAP, que bueno, lo planteó Martínez, pero lo recuperó Lacalle Pou, acerca de la riqueza, las tarifas. Creo que en sí es más interesante que otros debates. Sí, creo que coincido con ustedes en que capaz que los dos todavía no están del todo sueltos. Igualmente, en particular el candidato oficialista, que tiene como problemas de oratoria bastante conocidos, lo veo tranquilo igual, ¿no? Como hablando muy despacio, muy ajustado a los tiempos, no tuvo grandes furcios. Y con respecto, sí, a que fueron al choque ambos, sin duda Lacalle Pou recogió el guante, ¿no? Cuando Martínez lo propuso. Ahora empezó pegando Martínez, ¿no? Empieza con una frase que dice, bueno, esto es seguir adelante o volver al pasado, y señaló a ahí hay un modelo dicotómico claramente y instalado. El comentario de la motosierra, para mí una clara referencia al padre, ¿no? Por supuesto. Yo creo que el Frente va a tratar de ir por esto de instalar que hay dos modelos en pugna, ¿no? Algo que ya vimos en el candidato Óscar Andrade, ¿no? Cuando debatió con Talvi. Y después, obviamente, me parece que todo el discurso de Luis Lacalle Pou se estructura en una supuesta falta de credibilidad de las propuestas de Martínez. En realidad, no vimos como grandes proposiciones de parte del candidato opositor, pero sí como cuestionamientos de que, esto que dice Martínez no es cierto. Y a no ser en la última parte, Lacalle casi no ha presentado cifras, lo cual sí hizo Martínez, ¿sí? Que todos sabemos que las cifras en abundancia pueden llegar a generar confusiones, pero que en ciertas dosis permite reafirmar lo que uno dice, y en ese caso creo que Martínez le sacó tajada a sus participaciones en la medida que pudo traducir logros en números, ¿no? Habló de pobreza, habló de salario real, habló de inversión, habló de puestos de trabajo. En ese sentido creo que en las exposiciones Lacalle no logró por lo menos con cifras, sí con críticas, pero con cifras, poder apoyar sus comentarios y su postura. En esto tenemos que ver cómo termina cuando la coalición de verificado puede hacer un chequeo, ¿no? Porque sabemos que están trabajando al mismo tiempo que este debate para chequear si lo que los candidatos están diciendo tiene una base en cifras reales o es más bien sacado de la galera. Y apareció la variable de parte de Martínez, la variable argentina, ¿no? Y apareció Macri, que es una jugada fuerte, ¿sabes? Porque es un debate televisivo, es un debate con impronta, y mencionar a otro país tan cercano. La política uruguaya no está muy acostumbrada a hacer esas comparaciones, por lo menos en algo tan formal, y Martínez se jugó, obviamente solapadamente estaba poniendo en el lugar del macrismo a Lacalle, que tuvo declaraciones cuando Macri ganó, ¿sí? Hubo a través de Twitter de varias figuras políticas del Partido Colorado y del Partido Nacional apoyos al triunfo de Macri, y ahí la salida que vimos es obviamente tratar de posicionar del lado del kirchnerismo al Frente Amplio, que a mí me parece un poco forzado, bastante forzado. Va a tener que explicarlo un poco mejor, claro, ¿no? Porque la asociación es bastante expuria, máxima cuando el vasquismo y el kirchnerismo tuvieron una relación muy mala,
y no hubo realmente declaraciones profundas de apoyo, a no ser en algunas políticas concretas. Pienso en derechos humanos, pienso en políticas sociales, pero después en realidad el modelo macrista y el modelo del Frente Amplio distan bastante, a no ser que la calle ahora pueda andar un poco más y dar alguna pista de por dónde viene esa comparación. Yo creo que la calle Pou erró a la hora de intentar desmarcarse de Macri, no tanto por él mismo apartarse, sino por tirar el fardo del macrismo al Frente Amplio, ¿no? Sí, es poco creíble, es poco creíble. Poco creíble, o sea, realmente por más votante de derecha pro Macri que seas, asociar al Frente Amplio. Claro, y con un discurso liberal, pro-empresista, que en realidad comulga muy bien con lo que hoy ofrece la calle y lo que ofrece Talvi, ¿no? Aparte de, como decías recién, ¿no? Todas las figuras del Partido Nacional, las principales, festejaron el triunfo de Macri en su momento y lo defendieron. Es comprensible, en realidad, cuando uno en otro país hay un triunfo de un candidato que comulga con tus propias ideas, yo creo que es comprensible que los candidatos de ese país obviamente saluden y incluso esperando un efecto contagio, ¿no? Yo creo que ni blancos ni colorados creían que el gobierno de Macri iba a tener este resultado. Este resultado que esta semana el Instituto de Estadística Argentino dijo que en un mes había subido 3% la pobreza, alcanzando el 35% de la población y 1 de cada 2 niños. Es tremendo, 14 millones de personas. Que aparte es el récord desde 2001. Pero que quiero decirle algo más, que es este resultado aplicando las políticas que dijo que iba a aplicar en campaña. Es decir, no es que Macri llevó a cabo un gobierno no cumpliendo con lo que había prometido. Es decir, llevó a cabo sus políticas, ¿sí? Llevó a cabo de alguna manera las ideas que lo llevaron al gobierno y ellas fracasaron. Entonces acá no hay uno no puede decir, bueno, Macri se apartó del decálogo de medidas o de ideas que había de alguna manera que no sabía. Igual él hacía afirmaciones de las cuales se separó. Por ejemplo, hoy hablamos recién cuando estaba el debate, no vamos a devaluar, Daniel, la famosa frase del debate. Claro. O la inflación es lo más fácil del mundo para solucionar, y sin embargo yo quiero que me juzguen por la cantidad de pobres que deje al final de mi gobierno, también dijo. También dijo, o sea, se echó tierra, pero... Bueno, ahí sigue el segundo bloque del debate, así que retornamos con la transmisión. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Uniradio.edu.uy China! De acá, el tema principal es que se puedan conocer bien las ideas. Viví el debate con Te digo la otra. Seguridad. Luis Lacalle Pou. Muchas gracias. En materia de seguridad, el Frente Amplio también incumplió promesas y por eso no es creíble. Todos recordarán aquel aviso del presidente de la República comprometiendo que iba a bajar las rapiñas y los hurtos un 30%. Algunos recordarán el asesor estrella de Bonomi y también de Daniel Martínez, el señor Leal, diciendo en el 2014 que habían aprendido de los errores. Y los resultados, lamentablemente, son totalmente negativos. Lejos de disminuir lo que planteaba el Frente Amplio, hoy tenemos un 48% de aumento de rapiñas, un 54% de homicidios y un 37% de hurtos. Lo que ha bajado también es la percepción del mal, de lo que está mal. Hay como una tolerancia hacia algunas acciones de algunos ciudadanos que otrora no eran tolerables. Claro, cuando tenemos un ejemplo de un presidente de la República que dice que no hay cosa más linda que entrar con una 45 a un banco, porque así de alguna manera te respetan, es muy complicado muchas veces incidir en estos temas de valores y de educación. Los uruguayos están pidiendo por un gobierno que no ponga más excusas, un gobierno que se haga cargo. Están clamando por alguien que ejerza la autoridad. Y para ejercer la autoridad hay que hacerse responsable. No puede ser que siempre la culpa sea de otro o la culpa sea de la sociedad más violenta. Y en ese sentido, mi equipo, quien habla, se quiere hacer cargo. Y se quiere hacer cargo con una noción de urgencia, porque hay una emergencia en seguridad pública. Ya hemos dicho que si la ciudadanía nos otorga el honor, el orgullo de ser gobernantes, el 2 de marzo, el día después de asumir, tempranito en la mañana, los jefes de policía de todos los departamentos designados
Allí estarán en la torre ejecutiva con el presidente, con el ministro, con el subsecretario, para recibir instrucciones claras. Instrucciones que van a contramano con lo que se ha hecho en estos años. Para empezar, potenciar las comisarías. La regionalización de la seguridad ha sido una mala idea y tenemos que ir a las comisarías como el primer contacto con el vecino. Tenemos que ir a las zonas rojas. Nos están viendo en la televisión vecinos asolados por la delincuencia, los sacan de sus casas y allí el gobierno ha cedido terreno. Tanto ha cedido terreno que el subdirector de la Policía Nacional argumentó que es una cosa natural que la policía retroceda para evitar un daño mayor. En nuestro gobierno la policía solamente va a ir para adelante. Tenemos un tema narcotráfico. Hace casi 10 meses el gobierno tiene una ley que lo habilita a patrullar las fronteras con las Fuerzas Armadas. Yo no sé si es por temas ideológicos o qué, no lo ha resuelto aún. Tenemos bocas de pasta base que pululan a lo largo y ancho de Montevideo y del resto del país. Tenemos el abigeato, que está asolando sobre todo a pequeños productores, que es de los delitos menos resueltos por este gobierno. En las cárceles, yo he escuchado hablar de las cárceles al candidato del gobierno. El año pasado, 37 muertos en las cárceles. El comisionado parlamentario dice que hay 200 apuñalados. ¿Y saben lo que hay que hacer? Hay que proteger a la policía. Los testimonios de hombres y mujeres uniformados son muy tristes. No se sienten respaldados por el poder político, no se sienten respaldados por el presidente y por el ministro, y se están jugando la ropa para cuidarnos. Hay que cuidar al que nos cuida, y por eso claramente quien habla se quiere hacer cargo de la paz ciudadana. Seguridad. Daniel Martínez. Muy bien, muchísimas gracias. Bien dicen que siendo oposición es fácil criticar y otros tienen que gobernar. Yo me gustaría contarles cómo fue la génesis de la propuesta que hemos venido haciendo estos días de un plan de 12 puntos para el combate de la inseguridad y el avanzar hacia la mejora de la convivencia ciudadana. Nosotros estábamos hace un año o 2 años en la Intendencia de Montevideo, recibimos la visita de un funcionario del gobierno central para proponernos trabajar en un plan barrial de mejora de la seguridad ciudadana. La idea nos encantó, era una forma de colaborar como Intendencia, sumándole al combate a la delincuencia, el golpear a las mafias en el barrio, sumarle en la mejora del espacio, recuperar también calidad de vida para los vecinos. Era un plan fuerte y enérgico que justamente apuntaba a sacar a las mafias de los barrios. Como ustedes imaginan, ese plan era el operativo Mirador y la persona era Gustavo Leal, hoy asesor nuestro, y ya acá estamos comunicando que va a ser el ministro del Interior del Gobierno del Frente Amplio. Con él elaboramos unas medidas, un grupo de medidas, partiendo de la base de que esto no hay dueños de la verdad y que en definitiva uno tiene que aprender de los aciertos y de los errores. Es una máxima de la vida, lo digo de vuelta, la soberbia es una espantosa consejera. Voy a repasar rápidamente las medidas. Un plan más barrio, más convivencia para llevar calidad de vida, la parte social de la lucha contra la inseguridad. Llevar a 1.500 las tobilleras para terminar con esa vida de mujeres tomadas por sus compañeros. El control contra la corrupción, que ya ha avanzado muchísimo, pero queda mucho para avanzar. Continuar los operativos Mirador, que apuntan a desmantelar y sacar la boca de pasta base de los barrios. Fortalecer las comisarías, trabajar mucho en el desarrollo de la policía comunitaria, profesionalizar la investigación criminal. 6, ampliar la prevención y vigilancia fortaleciendo el PADO, llevar a 10.000 las cámaras de videovigilancia de forma a utilizar la tecnología al servicio de los ciudadanos, fortalecer las brigadas de seguridad rural para combatir el abigeato, respaldar a la policía, pero no de palabra, con sueldos, implementos y todo lo que es la profesionalización, no lo que pasaba en Uruguay antes del gobierno del Frente Amplio. La policía carcelaria centrada en la rehabilitación, la presencia de la autoridad y la reinserción de los presos, mejorar y perfeccionar la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal. Esto necesita gente con experiencia y con conocimiento del tema. Recién la calle decía
que él va a liderar personalmente el problema de la seguridad. Y sin embargo, la verdad que el otro día, con alguna medida que planteó, nos dejó medios que no entendemos. Planteó de que había que autorizar a la policía a pedir la cédula en la calle. Y sin embargo, la ley de procedimiento policial ya lo permite. Es más, le informo a la calle que en el 2018, en 477.000 y algo de casos, se pidió cédula en la calle por parte de la policía. A veces nos da la impresión que los asesores de la calle se quedaron en la época del fax. Por lo tanto, señor Lacalle, míreme a los ojos. Usted no tiene, me parece, la experiencia y el conocimiento como para liderar este proceso. Deje que gente con experiencia, que ha enfrentado a la delincuencia con el chaleco antibalas, sea quien lidere el retornar un país seguro y de convivencia en paz. Luis Lacalle Pou. Ha liderado con total fracaso el Frente Amplio. No ha sido por falta de presupuesto, no ha sido por falta de personal, no ha sido por falta de equipamiento y no ha sido por falta de espalda política, de mayoría política. Recordemos, año 2005, presupuesto del Ministerio del Interior, 200 millones de dólares. Año 2015, presupuesto del Ministerio del Interior, 800 millones de dólares. Se multiplicó por 4. Y la pregunta a cualquier vecino es, ¿se siente 4 veces más seguro después de 3 periodos del Frente Amplio? Hay un error de base, hay un error ideológico en la persecución de la delincuencia. Y se equivoca Daniel Martínez. Por supuesto que no voy a tildar a sus asesores porque no me corresponde y respeto aún, aunque estén equivocados. Y me genera mucho más preocupación ahora que dice quién sería su posible ministro, ya que hace tantos años que está pegado al lado de Bonomi, quien fue el peor ministro del Interior de estos tiempos. Hoy las cédulas se piden en determinadas circunstancias. Nosotros creemos que se le debe poder pedir a cualquier uruguayo y de esa manera saber bien la identidad de cada uno. A mí me gustaría saber cómo va a respaldar a la policía, porque en estos años si hay algo que se siente la policía, es sola. Daniel Martínez. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que está bueno recordar a veces la apelación a la humildad, porque a veces puede jugar una mala pasada. Hace poco miraba una entrevista que le hacían al doctor Lacalle, en el cual le recordaban los problemas de seguridad que había habido en el gobierno del Partido Nacional. 2 huelgas policiales, el secuestro de un ciudadano y asesinato de un ciudadano chileno, policías que se tenían que comprar las balas, casi la duplicación de las rapiñas, fugas permanentes en el INAU, por recordar algunos hechos. Y reconocía el doctor Lacalle que no es fácil el problema de seguridad. Estamos convencidos. Por eso estos son temas en los cuales hay que ante todo centrarse en las propuestas y no solo criticar, porque todos los gobiernos que hemos pasado nos hemos enfrentado a problemas. Mismo hasta hay un problema de interpretación de datos y hay que buscar las soluciones. Democráticamente es importante, para lo cual proponemos un observatorio que tenga el control independiente de la Universidad de la República. Y después también decir que se habla de que nuestra frontera es un colador y que el ejército está autorizado para controlar y no le hemos dado participación. Yo el otro día le decía a un periodista, pero escuchame una cosa. Estados Unidos tiene los recursos económicos del mundo, más recursos militares que nadie, y en Estados Unidos entran miles de toneladas de droga todos los días. ¿Por qué será? Luis Lacalle Pou. Hablando de drogas, lamentablemente nuestro país hoy es tristemente célebre, no solo porque salen, sino porque entra el narcotráfico internacional. Es tristemente célebre porque se nos escapa un preso famoso de la cárcel central, no de una cárcel de mínima seguridad en algún lugar del país, de la cárcel central. Cuando se dice respaldo a la policía, ¿qué es respaldo a la policía? ¿Cómo lo van a respaldar? ¿De la misma manera que se hace hoy? Esa es la forma de respaldar a la policía. Nosotros bregamos por la legítima defensa policial que el Frente Amplio se ha negado a apoyar. Pero lo más sintomático es que hace pocos días, cuando nosotros decíamos volver a las comisarías, el asesor estrella de Daniel Martínez
decía textualmente que volver a las comisarías era poner un club de videocassette en tiempo de Netflix. Yo creo que ante la preocupación de perder una elección, vale cualquier cosa para cambiar temas que hasta el de hoy no han solucionado. Daniel Martínez. Muy bien, muchas gracias. Primero decir la coincidencia de la importancia de la lucha contra el narcotráfico, que en realidad es un tema de productores, traficantes y consumidores, y que lamentablemente en la época del avance tecnológico en nuestro país también se viene convirtiendo en un país de tránsito, y hay que actuar. A nosotros nos preocupan algunas medidas que se proponen, como es la utilización de los policías retirados, que la verdad sabemos que dista mucho, señor Lacalle, pero nos parece una medida más de Bolsonaro que del Uruguay, porque no hay una verdadera control de qué forma esa persona se ejerce la autoridad y quién controla su accionar. Nosotros creemos que hay que mejorar muchísimas cosas en seguridad y lo hemos propuesto. Tenemos una serie de medidas que, lo vuelvo a decir, algunas son producto de cosas que hemos reconocido que hemos hecho bien y otras que no las hemos hecho bien. Pero lo que nunca estaremos de acuerdo es ceder el control de la autoridad a quienes no están preparados para eso. Más Estado, más ley sí, la ley de la selva no. No es un debate, no es una transmisión, no es un hecho periodístico, se lo trata como si fuera un acontecimiento histórico. Viví el debate con Te digo la otra. Bueno, se fue un segundo bloque más que picante. Acá esperábamos, no sé, como que no nos íbamos a divertir tanto, pero no sé en sus casas, acá en la tribuna de Te digo la otra hubo... A ver, si era el tema seguridad, encarado como fue encarado en un sentido amplio, uno podría decir que es de los temas que más preocupa a la ciudadanía, eso está claro, y uno de los temas donde el Frente Amplio, o los gobiernos del Frente Amplio, en base a las cifras de delito que han aumentado a nivel general, podría ser más, de alguna manera, criticado. Y sin embargo, la impresión que me deja es que Martínez salió bastante areado de esta situación, y además salió areado acerca de lo que hizo el Frente Amplio, pero tiró una batería de medidas y tiró un nombre sobre la mesa que realmente es muy interesante y que de alguna manera despejó dudas, que es el de Leal como ministro del Interior. Yo creí que Martínez iba a estar bastante más a la defensiva, por esto que veníamos diciendo, que es un tema en el que el Frente Amplio no está muy bien considerado, es uno de sus más grandes fallos, como la ciudadanía lo percibe, y sin embargo hubo muchas de estas medidas que me parecieron bastante interesantes, incluso el tema de las tobilleras, que era algo que no era evidente. A mí me deja contenta como mujer que la violencia de género sea tomado dentro de la seguridad y no simplemente como un tema independiente de todos los demás. Yo creo que este bloque, sin dudas, si vos me preguntabas a priori, era el bloque más delicado para Daniel Martínez, ¿no? Porque obviamente la seguridad es uno de los temas, obviamente como decía Jonah recién, que más preocupa a la ciudadanía desde hace 10 años por lo menos. Entonces es un área en la que el gobierno reconoce ciertos deberes. Me parece que Martínez lo sorteó muy bien. Y además vimos un Martínez que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Para algunos, un Martínez incisivo y bastante peleando bastante fuerte. O sea, hizo una comparación o un paralelismo, si se quiere, con Bolsonaro, que es muy jugado. Igual lo matizó pero se la tiró. Y también dijo, en un momento, le miró a los ojos a la calle y le dijo: usted no está preparado ni tiene el conocimiento para esto. Quédate quieto, pibe. Una botijeada, pero increíble. Importante. Lo que sorprende desde lo discursivo es cómo, bueno, si bien el Partido Nacional es un tema en el cual ellos se están preparando hace tiempo como para hablar del mismo, cómo casi la calle Pou queda sin tiempo, ¿no? Porque creo que termina un segundo pasado donde termina la oración, cuando en realidad se esperaría que estuviera un poquito más aceitada esa parte. Y además las propuestas que tira, yo anoté esto de que la policía no retroceda, que a mí me suena a gatillo fácil más que otra cosa, y volver a las comisarías como una propuesta un poco abstracta. No me queda muy claro cuáles son estas propuestas para cambiar esta situación desastrosa que él refleja. Claro, no, y a ver, y es un discurso que es muy reiterado, pero que también es problemático, esa idea de que la solución a los problemas de seguridad se hacen por vía policial, ¿no? Dándole mayores atributos
atribuciones a la policía y dándole esa especie de respaldo que la policía ahora no tiene. Bueno, la evidencia demuestra que no necesariamente los mejores guarismos en seguridad se dan vía policialización, sino todo lo contrario. Y en realidad muchas de las propuestas que ha hecho la calle en este sentido ya tienen antecedentes, ya se han practicado, y si son criticables para con el Frente Amplio, no tendría mucho sentido recaer en ellas mismas. Creo que el ejemplo que trajo Martínez acerca de pedir cédula de identidad es un claro ejemplo que podría abonar en la idea, en esto que dijo Martínez de la falta de experiencia, porque es un dato menor, pero que habla de un desconocimiento de los procedimientos policiales. ¿Sí? E incluso esto que habla como de la falta de respaldo de la policía, yo estaba buscando ahora, entre 2014 y 2019 la policía uruguaya mató a 67 personas, en la mayor parte de los casos bajo legítima defensa, comillas, pero no es que la policía no tenga respaldo para disparar, digo yo. No, y además también esta respuesta de Martínez de decir, bueno, darle potestades a la policía no pasa por decirle usted puede hacer lo que quiera, sino por aumentar sus sueldos y mejorar sus condiciones laborales. También ahí tuvo algunas alusiones al gobierno de su padre, ¿no? De la Calle Herrera. Que fue un gobierno que tuvo huelgas policiales, ¿sí? Y bueno, no mencionó el nombre, pero mencionó el caso de un famoso secuestro y asesinato de Berríos, ¿sí? Ocurrido bajo el gobierno de Luis Lacalle, en el que participaron agentes uruguayos. Exacto, ¿no? En un episodio, y bueno, que parte de esas figuras no están dentro del Partido Nacional, pero que sí están dentro de Cabildo Abierto, y que pueda abonar esta idea dicotómica de poner de un lado y del otro, ¿no? Mostrar al gobierno y a la oposición casi de forma monolítica. Insisto con esto, ¿no? Podía ser, como decías vos, Florencia, al comienzo, podía ser el bloque más complicado, y yo creo que no lo fue para Martínez, que está mostrando un entusiasmo que no estamos acostumbrados a ver, por lo menos hasta ahora, porque Martínez se ha mantenido bastante cauto en este sentido, muy de acuerdo a su personalidad, y me animo a decir que mejor que el primer bloque, ¿sí? Y habría que ver si puede sostener esta tendencia en el siguiente temario, que no va a ser economía, que no va a ser seguridad social, donde el Frente Amplio podría ser de alguna manera fácilmente criticado. Bueno, ahora veremos qué es lo que Martínez y la calle van a hacer en adelante. Bueno, yo quiero comentar un detalle no menor, es que están pasando la tanda en este momento los canales privados, y no están pasando publicidad electoral ni política como sí pasó, claro, como esperábamos, y como sí pasó en los debates Canal 4, donde básicamente era una tanda. Yo creo que es una medida inteligente. Creo que es algo buscado, es una medida inteligente justamente para no saturar a la audiencia y no confundirla. Creo que esto habla de cierta madurez. Para hablar a nivel general. No, madurez pensando el hecho de que en realidad este debate no está regulado por la ley. Por supuesto, ¿no? Pero fue algo que se dio espontáneamente. Es una autorregulación, y acá no me quiero poner excepcionalista, pero digo, esto forma parte de la cultura política uruguaya, este tipo de debates. Estamos acostumbrados en la región, sin ir más lejos, en Argentina y Brasil, ver otro tipo de debate donde hay falta de respeto entre los candidatos de los mismos partidos. Acá lo que hemos visto es un respeto absoluto y no esperábamos otra cosa. Sí, igual esperemos que no terminó todavía, ¿no? No, pero el último bloque. Yo creo que damos fe de que esto es así, forma parte un poco de la cultura uruguaya que tramita de una manera mucho más pacífica y moderada sus diferencias, y esto hay que celebrarlo. No por estar acostumbrados a esto tenemos que dejarlo pasar, ¿no? Bueno, el ejemplo fue hace unas semanas. A Martínez recibió una agresión en uno de sus actos, y todos los políticos solidaridad se solidarizaron con él. Eso es muy importante. Está bueno porque si bien no estamos acostumbrados, como hace un rato hablábamos en la columna, a los debates, también cuando se genera una instancia novedosa para el sistema político como son los debates, nuevamente la cultura política vuelve a estar por encima y vuelve a haber respeto. Esperemos que continúe, como decía vos, Javo. Un detalle que quería señalarles, a ver si ustedes también lo notaron, que en realidad lo vengo viendo desde el primer bloque, y tiene que ver con que la calle Pou se refiere continuamente a Martínez como el candidato del gobierno. El candidato del gobierno. Nunca dice el ingeniero Martínez, nunca dice el candidato del Frente Amplio. Creo que ahí lo que hay es claramente una estrategia de querer mostrar a Martínez como una especie de continuidad, obviamente, de un gobierno que no tiene los guarismos de aprobación de la gestión deseables para cualquier gobierno, y obviamente son muy inferiores a los otros dos gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Politóloga, te lo pregunto a vos, a ver qué dígame, cosa, comunicador. ¿Hasta qué punto afectás al candidato de gobierno diciéndole candidato de gobierno? Yo realmente no entiendo qué está buscando con eso. Creo que Martínez se sienta incómodo con ese mote, pero obviamente porque son pequeñas señas. Porque aparte, al contrario, o sea, justamente yo creo que a Martínez lo que le está faltando es el liderazgo dentro del Frente Amplio, ¿no? O sea, como que hay frente amplistas que de repente votaron a Andrade o a cosas que se están como resistiendo a Martínez.
y el tipo le está diciendo el candidato de gobierno. O sea, la verdad que parece que lo está ayudando. No, sé. No, pero digo, es un detalle, pero es una señal de que viene, que es coherente además con la perspectiva que ha defendido, que es la idea de la continuidad de un fracaso, ¿no? Claro. En ese sentido, porque y la falta de credibilidad. Básicamente, claro, en esa idea de que, a ver, que no tenemos que ser ingenuos. El Frente Amplio, cuando fue oposición, también utilizó esta estrategia, que es una estrategia que utiliza cualquier opositor, ¿no? Es decir, si no lo hicieron hasta ahora, ¿por qué lo van a hacer después? Pero bueno, veamos ahora qué tercer bloque nos espera. Seguimos. Viví el debate con Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Desarrollo humano. Daniel Martínez. Muchísimas gracias. Yo espero realmente que en este bloque podamos escuchar más propuestas del lado del señor Lacalle, porque la verdad que hemos escuchado muchas críticas, nos falta escuchar propuestas, nosotros las hemos hecho, e inclusive datos de la realidad, que como me gusta decir, lo que importa en la vida son hechos y no palabras. Para hablar de desarrollo humano nos importa recordar algunas cifras. ¿Sabían ustedes que en el año 2004 el 40% de los uruguayos vivía bajo la pobreza? ¿Sabían ustedes que ese número ahora no alcanza el 9% y nos duele y nos preocupa? Porque no queremos que ningún uruguayo ni ninguna uruguaya quede al costado del camino. Y vamos a trabajar para que ese número baje o desaparezca. ¿Saben cómo se llama haber gobernado haciendo caer tan dramáticamente la pobreza? Gobernantes con sensibilidad humana. Nosotros creemos que hoy está en riesgo, porque a unos pocos poderosos parece que no les gusta cómo marcha el país. Para ellos, que el Uruguay esté entre los 3 países latinoamericanos con más alto índice de desarrollo humano, parecería que fuera un despilfarro. Hoy hay 1 millón de personas estudiando en la educación, y eso no es un despilfarro. El 52% de los que entran a la universidad hoy son primera generación de su familia que accede a la universidad. Eso fue gracias a que no hubo despilfarro, hubo una apuesta a la igualdad y a la educación. En el año 2004 se invertían 540 millones de dólares en la educación. Ahora se invierten más de 3.000 millones de dólares en educación. Eso no es despilfarro. Y señor Lacalle, ¿sabe una cosa? ¿En qué gobierno, en qué periodo, desde que volvió a la democracia, disminuyó la inversión en educación? En el gobierno del Partido Nacional. Hubo otros hechos muy importantes. La duplicación del salario docente, mejorando la dignificación del trabajo para que, haya mejor educación en ese proceso. Hoy inclusive la UDELAR, que estaba concentrada en Montevideo, se está extendiendo en todo el país, llevando a la práctica lo que antes era un discurso en muchas áreas, la descentralización. ¿Por qué no hablar del UTEC? Maravillosa experiencia que está cambiando la realidad y los sueños de mucha gente que ni soñaba poder llegar a una educación terciaria. Pero tenemos que ir por más, somos absolutamente conscientes. Tenemos que universalizar la finalización de la educación secundaria, problema que ya lo encarábamos. Tenemos que seguir invirtiendo en la infraestructura educativa para que no haya gente apiñada, que por suerte hoy no la hay. Tenemos que extender el Plan Ceibal a 4., 5. y 6. de secundaria, aunque algunos de repente sigan pensando que con el Plan Ceibal formamos idiotas informáticos, como se decía. También el tema del desarrollo humano es un tema muy importante, la igualdad de género, que nos comprometemos a seguir trabajando. Por eso, con hechos prácticos planteamos el gabinete paritario. En los 20 años anteriores al 2004 habían cerrado 14 mutualistas y solo 700.000 personas tenían DICE. Hoy hay 2,5 millones de personas que tienen FONASA. Además, nosotros pensamos que esto está en riesgo porque para algunos la salud es un negocio. Además, hoy Uruguay tiene algunos de los hospitales vanguardia en Latinoamérica. Lamentablemente, la reforma de la salud no fue votada por el senador Lacalle. Supongo que Lacalle tampoco va a estar de acuerdo con extender a los muchachos de 18 a 23 años el FONASA, ni incluir la salud mental, bucal, las dependencias peligrosas y la rehabilitación. Esto lo vamos a hacer en beneficio de la gente. Desarrollo humano. Luis Lacalle Pou. Simplemente no puedo dejar pasar por alto una cifra que maneja Daniel Martínez, que no es la cifra que yo tengo
que confirma lo que él dice sobre bajar el presupuesto de la educación en el gobierno del Partido Nacional. No vine a hablar de pasado, pero naturalmente esa cifra que dice la tiene que sostener y mantener porque no es la cifra que yo manejo. Pero una vez más, en materia de educación, el Frente Amplio incumplió promesas y no son confiables. Promesas que de alguna manera hablaban de un porcentaje del producto a la educación, 6%, ya está descartado, que hablaba del cambio del ADN en la educación. No se llegó al 100% de los jóvenes de 17 años matriculados como se comprometió. No se llegó al 75% de tasa de egreso en la educación. Y podría seguir con incumplimientos en este tema. Por supuesto que no voy a caer en la hipocresía de decir que en tema de desarrollo social no se hizo nada. Tanto no voy a caer en la hipocresía que nuestro programa como gobierno establece continuar los planes sociales y, por supuesto, mejorarlos. Pero me parece que es bueno leer lo que dice el INED, porque aquí se habla de equidad, aquí se habla de los más vulnerables. Y el INED, que es un organismo que lejos está de lo partidario, fíjense lo que dice sobre el gobierno de la educación del Frente Amplio. El análisis de los datos indica que la asignación de recursos no favorece a la población más vulnerable. A medida que aumenta la vulnerabilidad, aumenta la concentración de docentes de grados bajos. El comportamiento encontrado no se corresponde a una asignación diferencial de recursos que promueva la equidad. El sistema no ha logrado volcar más recursos sociales a los centros con mayor vulnerabilidad, contundente en lo que hace a la supuesta equidad que dice el candidato Daniel Martínez. ¿Qué es lo que hay que hacer? Algo que el Frente Amplio intentó y las corporaciones no se lo dejaron hacer. ¿Recuerdan cuando el presidente amenaza con la esencialidad y la retira usando un instrumento que es en las últimas consecuencias? Elección de horas. Los mejores docentes, los que tienen más experiencia, a los lugares donde más se lo necesita. Por supuesto que hay que hacer algún tipo de incentivos para que allí estén esos docentes. Eso es igualdad, eso realmente es hacer justicia. Comunidades educativas estables, para que los docentes, para que los no docentes, para que los directores tengan 2 o 3 años para que conozcan a los chiquilines, para que se afinquen en un centro educativo. Hay que evaluar procesos. No le podemos pedir a las pruebas PISA que nos bajen el nivel, así le saltamos por arriba. Sin evaluación, al fin y al cabo, no se sabe si esos chiquilines han aprendido. Y eso es, de alguna manera, faltarle al respeto. Hay que cambiar la gobernanza de la educación. Aquí, por suerte, hay un conjunto de hombres y mujeres de distintos lugares del país que han hecho EDUI 21 una gran plataforma que nosotros compartimos muchos lineamientos. Hay que potenciar la formación dual, hay que establecer un bachillerato agrario a distancia, un marco curricular común. Pero quiero hablar de algunos temas sociales. El tema de los asentamientos. Hay más uruguayos y hay más asentamientos ahora de los que había hace 9 años. No ha habido una política realmente de sensibilidad para vivienda de aquellos que menos tienen. Y la gente viviendo en la calle, Daniel Martínez. Se intercambiaron cartas con el presidente de la República. Hay cada vez más uruguayos, lamentablemente, en esas condiciones. Y se pasan la pelota porque son un número y realmente no se han dedicado a esos miles de uruguayos. Daniel Martínez. Voy a empezar por el ampliar, porque obviamente no nos dio el tiempo de hablar del tema de la vivienda, que es un tema que nos preocupa y que sin duda es los más importantes que tiene hoy el Uruguay. Es bueno saber que en estos 15 años se duplicó la inversión pública con respecto al PBI en vivienda, que ha habido intervenciones que convirtieron en barrios 90 asentamientos. Y ahí me gustaría decirlo, pero con viviendas de calidad. En el pasado, yo tengo mucha experiencia, he recorrido toda mi vida muchos barrios. Había supuestas soluciones habitacionales que distaban mucho de ser tan solo meramente dignas. Hoy hay 90 asentamientos convertidos en barrios dignos. Se recuperó de la quiebra el banco hipotecario, fundido por mala gestión de directores blancos y colorados. Entre las viviendas ya construidas y las que están en proceso, y lo vuelvo a decir, vivienda de calidad, estamos completando en este periodo un total de 50.000 viviendas.
De todas formas, tenemos clarísimo, que queda mucho por hacer. El problema de vivienda es uno de los temas más complejos e incluso hay que sentarse a rediscutir algunas normas constructivas y de alternativas constructivas que permitan desarrollar soluciones habitacionales más baratas. Como Intendencia de Montevideo participamos activamente junto con el Ministerio de Vivienda en el plan de mejora barrial y podemos decir que muchas veces con lo que se construye en vivienda se podrían hacer seguramente más de una. A eso nos comprometemos. Luis Lacalle Pou. Incumplimientos en temas sociales. Y para no darle tinte político a mis argumentos, voy a citar Correligionarios de Daniel Martínez. Lo que no han dado resultados son las políticas sociales, menos asistencialismo, decía el señor Mujica. Cristina Lustenberg, alguien que ha trabajado en estos temas. Uruguay tiene que rever todo su diseño de políticas sociales. Fíjense lo que dice Mario Vergara, candidato al Senado por el Frente Amplio. Hay más de 600 programas sociales en el Estado. Hay derroche por ineficiencia, por falta de calidad en la política y en la ejecución del gasto. Y la Auditoría Interna de la Nación, en un presupuesto que todos los uruguayos vuelcan para los más vulnerables, dice que no se puede comprobar, no se puede demostrar que hayan habido beneficios para disminuir la pobreza y erradicar la indigencia. ¿Sabe por qué? Porque, para variar, el Frente Amplio, que llegó enancado en la sensibilidad social, hoy se ha convertido en un materialismo de números, de porcentajes, de gráficas, de estadísticas. Yo no estoy dispuesto a acostumbrarme que un uruguayo esté durmiendo abajo de un nylon, arriba de unos cartones. No se pueden pasar la pelota entre el intendente y el presidente. Hay que hacerse cargo, hay que humanizar la tarea y hay muchos uruguayos dispuestos a hacerlo. Daniel Martínez. Muy bien. Bien se dice que la enseñanza es facilísimo destruir, muy difícil construir. Y ahí hay que tener una máxima que es la que va a regir en nuestro gobierno. Los sindicatos demandan, el gobierno manda, para unir a todos en base a una política que nos permita dar un salto en calidad a lo mucho hecho en enseñanza, aunque mucho falta. Otro tema que ha tocado el señor Lacalle y que nos preocupa, nos gustaría hablar, sin duda, es el tema de la gente en situación de calle. Que un tema que, si bien la Intendencia de Montevideo tenía una responsabilidad lateral, hemos construido centros de pasaje diurno, centro de pasaje nocturno, y estamos con una política muy clara de buscar desarrollar propuestas concretas que permitan la reinserción laboral, la atención de las dificultades sociales y psicológicas de quienes viven en la situación de calle y comprometernos, no para hacer leña política del tema, sino para solucionar el problema. Luis Lacalle Pou. La meta tiene que ser no dar un uruguayo por perdido. Y por eso la dedicación, acompañada, por supuesto, de los recursos económicos. Y hay que evaluar esos resultados. Si nosotros hacemos una intervención en un barrio, si hay una ONG que se dedica a determinadas cosas, si tiene un liderazgo claro, si tenemos gente encargada de acompañar a estos hombres, mujeres, a estos jóvenes y a estos niños, tenemos que evaluar la capacidad de mejorarle sus vidas. Y allí, por supuesto, que las transferencias económicas son un elemento fundamental. Pero al fin y al cabo, el desarrollo humano está en la capacidad de cada uno de ser independiente, de tener una vida sostenible, de poder mantener a su familia. Y para eso hay que darle elementos, hay que darle herramientas, que está en la educación, que está en la vivienda, que está en la salud, que está en la formación, y de darle una esperanza. No pueden ser números, son uruguayos igual que nosotros. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Uniradio.edu.uy China. Viví el debate con Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Se fue el tercer bloque de este debate. No sé qué opinan, me parece que los tonos bajaron un poquito, sí, si bien hubo algunas chicanas. Obviamente es un tema capaz que no da para tanta chicana, ¿no? Se habló de bienestar social, políticas sociales. Igualmente,
me parece que hay algunos tics que tienen los candidatos que ya veníamos comentando y que se mantuvieron, ¿no? A lo largo del debate. Martínez hizo otro anuncio, habló de un gabinete paritario entre hombres y mujeres. Y bueno, y después por parte de Luis Lacalle Pou vimos nuevamente bastante confrontación, bastante agresividad para con las políticas sociales del gobierno. Se habló de las personas en situación de calle. ¿Cómo lo vieron? Yo la verdad es que lo vi menos interesante que el anterior y como decías vos, con varias continuidades, con esto de la falta de credibilidad, que es lo que critica el doctor Lacalle Pou por un lado, y por otro lado Daniel Martínez defendiendo las políticas que ha llevado adelante el Frente Amplio. Yo quería recalcar algunas cosas que me parecen muy importantes. Por ejemplo, es la segunda vez que Daniel Martínez menciona la problemática del género diciendo que él se compromete a un gabinete paritario. Eso a mí no me parece casual, me parece que es algo que, entre otras cosas, Lacalle Pou todavía no tiró una propuesta al respecto, ni siquiera mencionó el tema al pasar. Yo creo que Martínez está aprovechando bien las oportunidades, ¿no? Bueno, ya tiró lo de Leal, ahora está tirando esto, como que está sabiendo aprovechar la instancia de debate también como para... Porque sabe que es el momento que lo está escuchando todo el mundo. Los titulares de mañana, ¿no? Sí. Creo que también algo que nos anunciaba Daniel Buquet en la previa del debate y que ahora viendo la actitud del candidato Lacalle Pou, confirmo que tenía razón Buquet, ¿no? Lacalle Pou se está mostrando como el más crítico y el más anti-Frente Amplio de la tierra y claramente lo que está buscando hacer es concentrar el voto opositor de cara a octubre, ¿no? Obviamente si hay personas que están dudando entre la oferta electoral de oposición, entre Marini Ríos, Luis Lacalle Pou o Talvi, probablemente el razonamiento que está haciendo Lacalle es, bueno, se van a inclinar a favor mío si yo me muestro como el principal opositor a este gobierno, ¿no? Por supuesto que quiere granjearse esa representación del más amplio espectro opositor del Frente Amplio. Creo que en este espacio el tema bajó un poco cuando se habló de los indigentes, de las personas que duermen en la calle, que en realidad ahí, si bien se reconoció el problema de ambas partes, no hubo una idea clara, más allá de apelar a cierta sensibilidad, tanto de izquierda como tanto de Daniel Martínez como de Lacalle Pou y los equipos que podrían llegar a ocupar el Ministerio de Desarrollo Social, no hubo una idea clara de cuál iba a ser la solución para estas personas. Se habló de vivienda, ¿sí? Y ahí hubo como una especie de disputa que los amigos de Wichek podrán después corroborar acerca de la cantidad de viviendas que se construyeron en un periodo y en otro. En cuanto a la solución habitacional, obviamente, sí, pero estoy de acuerdo, ¿no? Acá hubo como una especie de bajón en la intensidad, que es lógico también, ¿no? Que es lógico, y no hubo grandes anuncios en ese sentido. Hubo una pequeña polémica al principio cuando empezaron a hablar del presupuesto a la educación, donde Daniel Martínez comenta algo así como que en el único periodo donde bajó la inversión en la educación fue en el gobierno de Lacalle. Algo que me llamó la atención después fue que Lacalle Pou dijo, no puedo dejar de pasar este dato. Sí, pero no dijo el dato. Claro. Dijo que ese dato no era el que tenía él, que bueno, nos quedamos con las ganas de saber. Lo interesante es saber cuál era el dato que tenía él. Capaz que tenía un guarismo distinto, pero no lo tiró justamente sabiendo que luego viene el ejército de estudiosos de los datos. Nuestro compañero Román Subo. Exacto, también, ¿no? Que debe estar ahora en este momento haciendo cálculos. Entonces, en ese sentido, se habrá cuidado, habrá tenido sus dudas, pero se habrá cuidado. En ese caso, lo mejor es no haberlo dicho, ¿no? Sí. Porque en realidad generó una expectativa por ese dato que ahora no. Supongo que ese dato va a tener que salir a la luz y ahí vamos a ver si realmente es lo que Martínez dijo o no. A mí lo que me mató fue la frase con la que Lacalle Pou termina su intervención final diciendo son uruguayos y a ver, capaz como nosotros. Fue como... En referencia a los indigentes. Sí, ¿no? pero la verdad es que me parece muy dura esa acepción, porque es como, bueno, son distintos, pero nosotros igual los vamos a traer para adentro, pero es como, nadie piensa que no son uruguayos. Tal vez sí él, pero en general me parece como semióticamente complicada esa frase.
Sí, puede ser que sea un poco delicada. Creo que pasó medio desapercibida también porque fue como la última que dijo antes de ir a la tanda. Sí, pero a mí me rechinó un montón. La verdad me parece medio espantosa. Es como murieron 3 personas y un boliviano. Es como... del mismo nivel. Claro, sí, bueno, y además ni hablar de que obviamente tampoco nos interesa la nacionalidad de esas personas, ¿no? Claro, por eso te digo que es media rara. Claro, no, como... viene una familia dominicana, venezolana, que está vulnerable, que cayó en situación de pobreza, y la vamos a tener que ayudar igual, sin importar la nacionalidad. O sea, creo que es humanamente que no sería necesario decirlo si no fuera porque no de la calle, sería injusto atribuírselo a él, pero sí de otros candidatos de la oposición, pienso en Novik, que han puesto el clivaje inmigración en discusión, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ser medianamente cuidadoso en las expresiones que se utiliza en momentos en el cual Uruguay es una frontera abierta a la inmigración. No, y un país que tiene una diáspora de 600.000 personas, ¿no? Muy grande. Que en todos lados nos abrieron las puertas. O sea, ¿quiénes somos nosotros para venir a cerrarle a los demás la oportunidad? Pero bueno, fue una frase no feliz, que tampoco podemos atribuir todas estas construcciones detrás de esa frase, pero debería, en un momento en el cual el tema está en la agenda, debería ser muy cuidadoso en esas expresiones, que se dijo muy al final, y una vez para poder cerrar dentro de los tiempos, dice una frase para rellenar y quedar el discurso arriba, y es ahí donde uno a veces se suelta del personaje o de lo que debe decir, y es ahí donde aparecen estas frases que pueden llevar a la polémica. Estamos cometiendo el prejuicio de analizar esta frase viniendo de un candidato de derecha, porque si esta misma frase capaz que si la decía Daniel Martínez, ay, no, a mí igual, a mí no me gusta. Mirá que son uruguayos como nosotros, me parece como Vidal, bueno, sí, es verdad, que había dicho, tipo, la droga no solo le está llegando a los pobres, sino también a nuestros chicos. Como una cuestión media espantosa de esa grieta que la verdad que a mí me parece preocupante, pero igual también hubo un par de palitos que me gustaron y que quiero recalcar, que es el de los idiotas informáticos. Es verdad. Esa pasó desapercibido, pero tuvo su punch también ahí Martínez, ¿no? Recordar la frase de Graciela Bianchi, creo que fue, que haciendo referencia al plan Ceibal y a los efectos que había generado. El plan Ceibal fue duramente criticado por la oposición. Todavía no. Todavía no. Y, apareció Blanca, pero todavía no. Yo recuerdo en sus inicios figuras muy asociadas al Partido Colorado, como Rama, señalar que él, si no era una experiencia que se había realizado en otros países, no tenía por qué llevarse a cabo en Uruguay. ¿Por qué? No, que en realidad es una expresión poco vallista, ¿no? Porque si el Partido Colorado lo podemos asociar con el vallismo toda la vida reivindicó la capacidad del Uruguay de hacer un laboratorio. Seguimos. Bueno, volvemos. Arriba. De acá, el tema principal es que se puedan conocer bien las ideas. Viví el debate con Te digo la otra. Futuro. Luis Lacalle Pou. Todos los temas que hemos venido hablando de alguna manera significan el futuro de las próximas generaciones. Muchas de las cuales no van a poder beneficiarse de las bonanzas de este tiempo que se viene, que yo lo miro con optimismo. Quiero hablar del tema ambiental, un tema que con Daniel Martínez nos ha tenido en algún momento en las antípodas. Recuerdo la instalación de la minera Aratirí, que yo me opuse fervientemente por el tipo de explotación, me opuse por el puerto minero que se iba a instalar. Y en aquel entonces Daniel Martínez dijo que era antipatriota oponerse a esta explotación. Hoy estamos lamentablemente enfrentando un juicio millonario con esa empresa que de mi punto de vista iba a dañar el medio ambiente. Nosotros hemos propuesto generar un ministerio de medio ambiente, sentarlo en la mesa de la jerarquía institucional. Hace muchos años creamos el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ahora hay que dar un paso más porque la situación así lo amerita. Hay que de alguna manera darle contenido de nuevo al Uruguay natural, porque toda actividad humana de alguna manera daña el ecosistema. Y el gran tema es la mitigación. Y para poder mitigar hay que tener información. Y hoy se puede medir en tiempo real el impacto de las actividades humanas, cualquiera de ellas, en cualquier ámbito del país. Tenemos que investigar para procesos industriales y procesos productivos amigables con el medio ambiente. Quiero hablar de dos temas desde mi punto de vista fundamentales. El primero, el agua.
Lamentablemente el deterioro del agua en estos tiempos ha sido muy grave. El deterioro del agua y después la pérdida de agua potable que hoy lamentablemente nuestro país tiene. Deterioro del agua por causas nacionales y también porque muchas cuencas tienen afluentes en otros países de la región. Y allí tenemos que justamente regionalmente incidir sobre estos procesos. El otro tema que conoce bien Daniel Martínez es el tema de residuos. No ha podido solucionar el tema de los residuos. La Intendencia de Montevideo hace muchos años llamó a una licitación para de alguna manera transformar Felipe Cardoso en algo serio, en algo importante. Yo tuve la oportunidad de recorrer algunos lugares en el mundo donde hay disposición final de residuos moderna. Eso es un gran debe de la Intendencia de Montevideo y seguramente el Gobierno Nacional tenga que incidir. Tenemos que estimular el uso de productos, de automóviles, de herramientas de energías renovables. Con respecto a la ciencia y tecnología, como candidato a presidente yo en el 2014, al igual que Tabaré Vázquez, que Pablo Mieres, que Pedro Bordaberry, firmamos el compromiso que de ser gobierno íbamos a destinar el 1% del producto a la investigación. Una vez más, el Frente Amplio no cumplió. Y hoy tenemos allí una enorme oportunidad. El sector de la ciencia y tecnología tiene desempleo negativo. Están pidiendo, están clamando por la formación. Vemos que el cupo de tecnólogos está acotado y padres y madres hacen peregrinaciones para que estos jóvenes puedan estudiar en un futuro trabajo seguro. Tenemos que, conjuntamente con el INEFOP, reciclarnos. Nuestra generación va a ser trabajadores en reciclaje continuo. Tenemos que profundizar en la investigación y tenemos un sector público y un sector privado que está bien diseminado. Tenemos a la ANI, al Pasteur, al Clemente, a la Facultad de Ciencias, que allí tiene una gran tarea conjuntamente con el INIA. Tenemos un gran desafío por delante en ciencia y tecnología. Futuro, Daniel Martínez. Muchas gracias. La verdad que al señor Lacalle lo vamos a tener que contratar como vocero del Frente Amplio, porque se ha pasado haciendo referencia a declaraciones o a interpretar declaraciones de diferentes actores del Frente Amplio. Pero bueno, creo que lo que más importa son las propuestas y no las críticas, porque el país se construye justamente, el futuro de un país se construye en base a las decisiones en el presente. Y este 27 de octubre el Uruguay tiene que elegir entre modelos. Nosotros estamos convencidos que tiene que elegir entre un modelo que ha fracasado y que dejó tirados a los uruguayos en la calle. Por eso yo busqué recordar tanto lo que pasó en el 2002. O un modelo que apueste a la excelencia, a la calidad, a la innovación, a la tecnología, a la sustentabilidad y, en definitiva, que siempre recuerde que la gente tiene que ser el centro de todos los desvelos. Yo como ingeniero y como mi muy variada actividad pública y privada, siempre tomé la planificación y la gestión como elementos fundamentales para transformar la realidad. Por eso hicimos tal vez un aporte sustancial al medio ambiente cuando lideramos el Plan Estratégico de Energía. Yo recuerdo, lo vuelvo a decir, Uruguay, por error, por horror de no haber invertido en infraestructura de generación de energía, estuvo al borde del corte eléctrico 2004, 2005, 2007. Nosotros hicimos un plan basado en la realidad que permitió pasar a ser un ejemplo en el mundo de energías renovables y en vez de importar energía y que Argentina y Brasil nos salvaran, exportarles. 22% de la energía que produjimos estos primeros 6 meses la exportamos a Argentina y Brasil. Además, se generaron en la instalación de los equipamientos decenas de miles de puestos de trabajo y una inversión neta de más de 7.000 millones de dólares. Son hechos, no palabras. Como intendente de Montevideo, desarrollamos las ciclovías y miren que fuimos criticados, recuérdenlo bien, que apuesta a un medio de transporte saludable y amigable con el medio ambiente. Permitimos empezar a desarrollar la movilidad eléctrica y además, aunque parezca poco, lo que es el expediente electrónico ha permitido no solo transparencia para los ciudadanos, sino ahorrar toneladas de papel y así contaminar mucho menos. A diferencia del señor Lacalle, nosotros no creemos en la creación de un ministerio del medio ambiente tradicional. Queremos hacer mucho más como se hace en la modernidad, como España o como Francia.
un ministerio del ambiente y la transición sustentable, para no pelearnos como ministerio con el Ministerio de Ganadería o de la Industria, sino colocando la preservación de los ecosistemas en el centro de la propia matriz productiva. Es política del siglo XXI, no del siglo XX. Yo creo que igual el mundo tiene desafíos tremendos. El cambio tecnológico lo vivo hablando. Trabajé como ingeniero muchísimos años. Y trabajaba también en la Cámara de Industria, en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Calidad. Y además tenemos el cambio climático y tenemos la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Pero a estos retos hay que aceptarlos como una oportunidad. Somos un pequeño país que hemos hecho cosas grandes. Ejemplo está los gurises del Ceibal ganando premios en Estados Unidos. Y de la misma forma lo haremos en este cambio, donde la biociencia y la digitalización va a ser la tónica. Esto se trata de sentar las bases para esa transformación que ya hemos avanzado. Sin Plaza Ceibal, sin fibra óptica, sin ANI, nada hubiera cambiado. Yo imagino un Uruguay con estaciones del futuro en el territorio, generando oportunidades para el desarrollo de agregado de valor y de agregado de ciencia y tecnología ahí en los departamentos donde se genera la actividad económica. Esto es construir futuro. Luis Lacalle Pou. Sí, obviamente el tema de los residuos no es el fuerte de Daniel Martínez. Tan es así que ni siquiera contesta sobre este tema en un tema que conoce, que estuvo omiso y que la Intendencia de Montevideo hace tanto tiempo que está omisa, que es uno de los mayores contaminantes. Tampoco recibimos una respuesta sobre el tema del agua. El Uruguay tiene que urgente buscar otra fuente de abastecimiento de agua potable y tiene que de alguna manera remediar allí el Santa Lucía, porque el agua que están tomando los uruguayos muchas veces no solo es el color turbio, sino su estado, y cada vez más se consume agua embotellada. Tenemos que trabajar sobre esos dos conceptos. Sobre las estaciones de futuro, qué curioso, porque la gente que se dedica a esto, estos días en redes, ha dicho que la idea de Daniel Martínez va a contramano de lo que se necesita. La inversión tiene que estar en conocimiento, en estudio, no en ladrillos en este caso, no en infraestructura. Tenemos decenas de investigadores que están afuera del país que no vuelven porque no hay planes, porque no hay oportunidad de investigar y que realmente sean pagos por lo que saben. Tenemos que potenciar en la ANI los programas, tenemos que trabajar con las startups, tenemos que dedicar más dinero para la formación de los chiquilines que rápidamente van a tener trabajo. Ese es el futuro. Daniel Martínez. Primero aclarar, tal vez la desesperación no le hizo entender a la calle que las estaciones del futuro no son ladrillos. Las estaciones del futuro son lugares donde se pueden generar emprendedores y tener un clima que les permita y los respaldos que les permita desarrollar sus iniciativas y así generar tecnología, valor agregado, conocimiento. Y también se apuró, porque yo iba a hablar del tema de la basura, pero se apuró, no me dio tiempo de contestarlo, lo contesto ahora. Sin duda el tema de la basura es un tema muy complejo y Montevideo ha avanzado en infraestructura, en Felipe Cardoso, en maquinaria y en todo lo que es la generación de alternativas de plan A y plan B ante cada situación. Pero también hay que decir que en realidad hay que entender el mundo. La economía circular que este gobierno del Frente Amplio va a promover y lo que es la ley de residuos que se votó en el Parlamento van a disminuir dramáticamente la cantidad de residuos. Por eso no puedes mirar el futuro a la calle si no entiendes el presente y lo que va a pasar. Yo creo que con el tema del agua sin duda hay un problema. El tema de las cianobacterias nos preocupa y nos tiene que ocupar. Por eso, como es sabido, y porque el 90% del problema viene de la región, ya hemos planteado públicamente que el día 7 nos reunimos con el posible próximo presidente de los argentinos y el primer punto de la agenda es el tema de la contaminación para encararla de forma regional. Hechos y no palabras. Y sobre el Plan Nacional de Agua, existe ya, hay que informarse. Luis Lacalle Pou. Decía Daniel Martínez, hechos y no palabras. Yo voy a dar vuelta a la frase, porque en realidad en este tema ha habido mucha palabra y poco hecho. La planta de preclasificación y compactado, no sé dónde está. Las plantas de clasificación, la construcción de 8 plantas. Obviamente sobre el agua diagnósticos sobran,
pero no hay un monitoreo en tiempo real. Hace muchos años hice un pedido de informe para que se me informara realmente cuál es la situación de cada curso de agua del país y qué se estaba haciendo al respecto. Comisiones sobran. Lamentablemente esas comisiones después ni tienen presupuesto ni tienen acción, porque el deterioro en la calidad del agua es un deterioro notable. Con respecto a las estaciones del futuro, insisto, la inversión está en conocimiento, la inversión está en educación, la inversión está en investigación y los privados y los públicos ya la están haciendo. Daniel Martínez. Muy bien, invito a los televidentes a entrar en la página web. Van a encontrar sobre el monitoreo de los cursos de agua más de 2.400.000 informes que han entrado sobre el tema. De paso, le informo al señor Lacalle. También creo que es importante hablar de otras propuestas, como es el tema de los plásticos. Ustedes saben que los plásticos de un solo uso han determinado que promedialmente los humanos estemos consumiendo 7 gramos de plástico por semana, lo cual hace un total de más de medio kilo de plástico que comemos como micropartículas. Y por lo tanto hay que tener, y vamos a hacer una política específica para el combate y el desincentivo de los plásticos de un solo uso. Y además hay que tener políticas que también impliquen desincentivar lo que es el uso de los embalajes de exceso de plásticos. Sin duda, el problema de las aguas, el problema de la emanación de dióxido de carbono que contribuimos con el plan de energía y el problema de eliminación de plásticos son los 3 ejes de nuestra política medioambiental. Muy bien. Viví el debate con Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Minuto de oro. Daniel Martínez. Muchas gracias. Quiero dirigirme especialmente a los jóvenes que votan por primera vez el 27 de octubre. Afortunadamente, ellos les ha tocado vivir un Uruguay muy distinto que el de sus padres. Sus padres tuvieron que sufrir un Uruguay diferente. Un Uruguay donde recordábamos 4 de cada 10 personas vivían en la pobreza. Un Uruguay donde al ir a un hospital había que llevarse las sábanas. Un Uruguay donde la policía, más que uniformes, tenía harapos y tenía que comprarse las balas. Un Uruguay donde muchos niños y niñas para comer tenían que ir a la olla popular del barrio. Yo no quiero que esto vuelva a pasar. No quiero que retrocedamos en los logros, porque cada logro ha significado el esfuerzo de generaciones de uruguayos y uruguayas. Por eso yo no pido que me voten a mí. Pido que voten un proyecto político que ante todo ha tenido a la gente en el centro de los desvelos. Hechos y no palabras. Minuto de oro. Luis Lacalle Pou. Antes que nada, agradecer la oportunidad. Yo creo que el Uruguay necesita una alternancia. Formo parte de un grupo de hombres y mujeres, de equipos técnicos, que se ha preparado en estos años. Formo parte de un partido político con un programa de gobierno de futuro. Formo parte de un grupo de hombres y mujeres que se quiere hacer cargo, que asume el desafío del momento, que sabe que la cosa es compleja, pero que el país positivo está a la vuelta de la esquina con el esfuerzo de los uruguayos y con el esfuerzo del gobierno. Yo les quiero pedir algo muy importante. Les quiero pedir su confianza y espero poderlos mirar a los ojos dentro de 5 años y haber cumplido. Nosotros nos queremos hacer cargo. Yo me quiero hacer cargo. De acá, el tema principal es que se puedan conocer bien las ideas. Viví el debate con Te digo la otra. Se fue el debate presidencial y bueno, veíamos el mensaje final, veíamos también el último bloque referido a futuro y la despedida con un saludo entre candidatos. Bueno, y ahí de alguna manera trataron de cada uno su frase, su impronta. Me quiero hacer cargo, dijo Lacalle, y hechos no palabras. Daniel Martínez, de alguna manera como sintetizando la construcción del discurso y las propuestas que habían hecho a lo largo del debate. Sí, capaz que para finalizar señalar, bueno, me parece que Lacalle tuvo ahí un retorno de repente a sus expresiones de 2014 cuando dijo el Uruguay positivo, ¿no? Que en realidad no venía siendo la estrategia del Partido Nacional y al contrario fue como mucho más confrontativa en esta elección y también en este debate. Y bueno, y después un Daniel Martínez que despersonalizó esto, ¿no? Y dijo, bueno, no me voten a mí, voten un proyecto. este proyecto político.
Sí, y un dato no menor, ¿no? Vimos a un Martínez sonriendo en varias oportunidades, tal vez forzado, tal vez no, y en cambio vimos a un Lacalle bastante estructurado. Y no es un dato menor tampoco ver al final a Martínez abandonando su atril para dirigirse a saludar a un Lacalle que en materia de lo que es asesoramiento de imagen es una iniciativa que es bien vista y que da la imagen de un candidato bastante estructurado y que logra salir de su posición cómoda para saludar al otro en esta idea de que esto es un simple debate entre dos personas que tienen proyectos distintos. Entonces en ese sentido me parece que también simbólicamente hubo una imagen de Martínez mucho más desestructurada que lo que Lacalle ofreció a lo largo del debate, que no logró presentarse, no logró presentar una sonrisa, ¿no? Ni una mueca positiva. También, bueno, creo que puede ser parte de la estrategia del candidato. Un semblante serio. Bueno, porque de hecho también lo corrieron por su juventud y por su inexperiencia. Capaz que si era demasiado sonriente quedaba como demasiado joven para el puesto. Así que capaz que se jugó a la adultez o a la firmeza antes que a la simpatía. ¿Cómo cuesta ser adulto en este país? ¿No? Uno tiene que demostrar su adultez a los 40. Creo que igualmente las alusiones de Martínez con esto de la experiencia y eso, más que a la edad del candidato opositor, me parece que referían como, bueno, a la trayectoria laboral, si quiere, profesional. Mucho énfasis en la actividad privada, ¿no? O sea, que es un tema discutido en su momento con la trayectoria de Lacalle Pou. En un momento en el cual estaba un poco en discusión el rol de la función pública, Martínez de alguna manera apuntó a que su trayectoria es como gestor público, pero también en su trayectoria privada. O sea, yo no trabajé toda la vida del Estado, sino que también hice gestión a nivel privado. A mí me pareció capaz que un punto medio bajo del debate fue cuando se empantanaron en el tema del agua, que si bien es un tema súper valioso, había un montón para decir, por ejemplo, sobre qué tiene que ver los monocultivos o los agroquímicos en todo esto, y se empantanaron en si había plan, no había medición, o no había plan, no había medición, y Martínez lo salda diciendo vayan a buscar a la web que hay no sé cuántos informes. Me pareció capaz que ahí faltó un poco de preparación de ambos candidatos, porque no quedó claro cuál es la idea, cuál va a ser la próxima política, y tampoco hubo mucho contenido en eso. Igual creo que Lacalle Pou hizo afirmaciones muy jugadas con respecto a la contaminación del agua y demás, teniendo en cuenta que una buena parte, no digo la mayoría, pero una buena parte del electorado del Partido Nacional, más que nada del interior, está vinculado al agronegocio, ¿no? O sea, él tiene un fuerte aporte, incluso son los aportantes económicos del Partido Nacional, ¿no? Son el productor rural, el empresario rural, más que nada. Los problemas de la cuenca del río Santa Lucía son de larga data y la falta de políticas concretas también. Entonces, tampoco es algo que se le puede atribuir a este gobierno, sino que ha sido una política de no política, justamente. Y sin embargo, un buen ejemplo de no política de Estado en esta materia, que a los montevideanos, más que nada, y a la gente que está sobre la costa, los golpeó en el último verano con la cianobacteria. Un detalle más personal, ¿no? De Lacalle Pou. O sea, empezó a hablar mal de UPM, con todas las críticas que todos tenemos UPM, pero en el caso puntual de él, los padres son empresarios forestales, ambos. Sí, no, y también las alusiones a la Tirí, ¿no? Constantemente, cuando en realidad recordemos que obviamente, digamos, lo que normalmente se conoce como el mundo rural del Uruguay estuvo muy en contra de ese proyecto. También obviamente era un proyecto que podía llegar a atentar a los productores de soja y demás. Y bueno, vimos que Lacalle Pou revivía ese proyecto que en realidad ya no está muy en agenda, pero que fue como una oportunidad que él encontró para decir, bueno, a mí siempre me preocupó el ambiente y al candidato Martínez no, ¿verdad? También una propuesta de Luis Lacalle Pou que hubo, que es verdad que no fue lo más normal por parte de Lacalle en este debate, fue más confrontativo que propositivo, pero hizo una propuesta que fue la creación de un ministerio de medio ambiente. Que la retomó Martínez. Y Martínez también la retomó y como que redobló la apuesta, ¿no? Dijo, bueno, Ministerio del Medio Ambiente es del siglo XX. Vamos a ir por un Ministerio del Ambiente y la transición sustentable. Igual que en eso nucleara a otros ministerios que tienen, para evitar un poco la confrontación entre ministerios, entre agencias. Sí, igual en eso yo desconfío un poco de la retórica de, bueno, creamos un ministerio y solucionamos las cosas. Tiene que tener un contenido atrás, porque el ministerio es una muy linda fachada, pero si no tenés una política que sea coherente, como decían justamente, bueno, en la confrontación entre las políticas productivas y las ambientales, es lo mismo que nada crear un ministerio. Bueno, me voy yo por lo menos satisfecho con lo que vi. Yo me voy extasiado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver. Porque no esperaba nada. Entonces, realmente yo pensé que iba a ser algo pésimo a ambos lados. Y no sé si es bueno eso, Javo, que estés tan desmotivado como joven, si te tomo como un indicador de la juventud. No, pero yo mi edad mental es de 70 años. Bueno. En mi cabeza ya estoy jubilado. Estos dos dije que discutieron
sintieron, ¿no? Esto dos mijos ahí que no. No, y además también vamos a decir una cosa, nos vamos satisfechos porque la pizza estaba riquísima. Exquisita la pizza de nuestros compañeros de Bar La Isla, vamos a nombrarlo porque... Les estamos haciendo publicidad gratis, no nos pagan. Gratis, pero nos acompañan cada Queremos martes, aclarar ¿no? que no fue canje. Nosotros aportamos el emprendimiento. Pero estaba riquísima, sobre todo. De los emprendimientos de los uruguayos. Nos podrían mandar una ayudita de vez en cuando, ¿no? Y no nos enojamos. Ya lo vamos a negociar. Bueno, si es momento de chivos, capaz que yo me toca decir que el Centro Cultural España va a estar cantando en el domingo por el Día del Patrimonio. ¿Ustedes qué van a hacer el Día del Patrimonio? Cierto, qué lindo. Sí, voy a ir a ver al coro del Centro Cultural de España. Bien, ¿Por qué estás promocionando ese coro? ¿No lo sabías? No. Pero si tenemos una voz te canta, te baila, estoy dando el pie para que lo Canto digas. y también bailo. ¿En qué cuerda estás, Ramón? Soy tenor. Mirá vos, tenemos un tenor en Tenés físico de tenor. Bueno, vamos a estar en el Cabildo a la 1 de la tarde, 2:30 en el Museo de la Memoria, una hora después en el Museo Antropológico, después seguimos por el Cabildo a 17 horas en el Juan Manuel Blanes. Vamos a estar básicamente... Todo cerquita de casa. Sí, por ahí, por el Prado, un poco de ¿Se aceptan bebidas, comidas o algún aporte nutricional? Para hinchada, llevamos el bombo. No, cuando cantamos como que estamos bastante concentrados en eso. Igual, quiero también meter un chivo corto ahí acompañando a Ram, que también en el marco del Día del Patrimonio vamos a estar con el proyecto de extensión Luisa Cruzar, un proyecto de extensión de acá a la facultad, que trabajamos con los archivos militares de la dictadura y vamos a estar presentando ese proyecto a los que visiten el Museo de la Memoria de 11 a 18 horas y bueno, vamos a estar mostrando la plataforma para los que no lo conozcan todavía. Así que hacemos un 2x1 y tenemos a vos y a Ram. Es que yo no es que vaya a Luisa, yo voy a ver a Ram y de paso trabajo para Luisa. Está muy bien. Muchas gracias a todos los que se quedaron escuchando esta transmisión especial de Te Digo la Otra. Muchas gracias también a nuestro compañero Gastón, que operó hasta más tarde el día de hoy en nuestro programa. Y nos reencontraremos el martes que viene. El martes que viene cuando volvamos a decir la política desde otro lugar. Te digo la otra. Yo no lo hice público, ellos se lo subieron a las redes. Búscanos en Facebook, Twitter y YouTube.